Bien, cálidos aplausos para el doctor Madrigal y la última exposición de la tercera jornada del día de hoy. Muy buenas noches. Me toca en suerte cerrar la jornada de hoy, que ha sido intensa, muy enriquecedora y que nos dejará indudablemente a todos muchas enseñanzas. Les ruego nada más si me ponen la presentación. La parte que me toca a mí trabajar y que preparamos para esta cumbre tiene que ver, y la quiero ligar un poco a lo que nos expuso el doctor Óscar Horacio Pepe. Él hacía un diagnóstico de Argentina en el contexto de la situación social que allá ellos están investigando. Cuando preparé este trabajo, lo hice naturalmente basado en la teoría de los valores, pero desde el punto de vista de la teoría de la identidad, cuyo autor es un hombre que seguramente muchos de los que aquí estamos a lo mejor no han escuchado hablar de él o lo conocen directamente, el doctor José Batista. Él es dominicano, vive aquí en Puerto Rico, no sé exactamente si en San Juan o en Yauco, pero en muchos países de este continente es ampliamente conocido por su trabajo. Y en el caso de México, sus aportaciones que tiene registradas ante la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas como teoría de la identidad, se usan y se aplican en Coahuila, en buena parte de la entidad, y en Tabasco, que la hemos instituido como una política pública. Por ello, nos pareció importante presentarla y compartirla con ustedes, porque Tabasco es un estado que produce en México la mayor cantidad de petróleo. Hay en el subsuelo una inmensa cantidad de gas que igualmente se aprovecha y genera muy buena parte de la economía del país, y tenemos en nuestro territorio el 30% de agua de todo el país de México. Corren por nuestro suelo dos grandes ríos, el Grijalva y el Usumacinta. Esto naturalmente lo hago para que ustedes se ubiquen en el contexto de una sociedad que aporta mucho a la primera industria de extracción de petróleo y de comercialización en el país, que tiene una población total de 2.238.603 habitantes, y de esta población total de 10 a 19 años tenemos 445.033 jóvenes, hombres y mujeres, que representan el 19% de la población total. Sin embargo, como en todos los países y en todas las sociedades, tenemos problemas, y problemas en los que participa la juventud, de suerte que, si ustedes pueden ver, nuestra gráfica muestra que la mayor cantidad de delitos en los que incurren nuestros adolescentes están relacionados con el robo a comercio, robo a transeúntes y robos de vehículos, por ejemplo. Y en otra parte, la Procuraduría General de Justicia en el Estado reporta que la mayor cantidad de delitos son cometidos por jóvenes de entre 15 y 19 años, de los cuales en estas gráficas apreciamos que son 2.352 hombres y 255 mujeres. Tenemos una particularidad que indudablemente nos avergüenza, nos preocupa. El total de suicidios en la entidad, somos el primer lugar en el país. El total de suicidios en la entidad en el 2011 fue de 199, aumentó en proporción con el 2010 en 13%,
Y naturalmente que todo este escenario se junta con la baja eficiencia y rendimiento escolar, con problemas familiares como los que expuso aquí el doctor Horacio, y desde luego que entre los suicidios de adolescentes por edad, fíjense nada más, tenemos de entre 10 y 14 años, entre el 2010 y el 2011, 16. Y en edades de 15 a 19, 10 en el 2010 y 28, que nos dan 38, lo que significa que tenemos un número importante de suicidios anualmente en jóvenes, en niños y jóvenes en edades de 10 a 19 años. Este panorama nos movió al gobierno del Estado a buscar una alternativa de solución y empezar a trabajar sobre el asunto. Yo soy pedagogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Administración Pública, pero además el trayecto de vida que hemos corrido al día de hoy nos ha llevado a trabajar en las comunidades indígenas, a dirigir el sistema del Colegio de Bachilleres en el estado del que procedo, en donde tuvimos la oportunidad de trabajar para 55,000 estudiantes y modificamos sustantivamente el plan de estudios, pero a la vez incorporamos lo que en aquel momento como educador sentí que era una necesidad, la escuela para padres. Y resulta curioso, aquí se ha dicho también, que a los padres nos interesa que nuestros hijos tengan excelentes calificaciones, pero pocas veces acudimos a la escuela a preguntar, a saber cómo van en su desempeño y lo que es más grave, cuando la escuela nos requiere nunca tenemos tiempo para ir a ver qué pasa con nuestros hijos. Y ya les platicaré más adelante. Por esa razón, creamos el programa de valores basados en la identidad con todos estos aportes científicos del doctor Batista, a quien estimamos y respetamos entrañablemente. ¿Y cuál fue la fundamentación para que el gobierno del Estado aceptara que en todo el estado de Tabasco se trabaje bajo estos conceptos? Primero, reconocer la responsabilidad del Estado para mantener la paz y la sana convivencia social, por lo que anteriormente expuse en gráficas. Segundo, garantizar el desarrollo social armónico, combatiendo toda acción que atente contra este propósito, prevenir conductas delictivas para crear un entorno social con seguridad, fortalecer las políticas de prevención del delito, teniendo como ejes a la familia y a la juventud, y crear, esto es importante, crear un frente común entre el gobierno y la sociedad civil, privilegiando las acciones preventivas y el rescate de los valores éticos y laicos. Fomentamos el desarrollo espiritual, trabajamos intensamente sobre ello, pero no lo mezclamos necesariamente con la cuestión religiosa, para que no pierda el programa desde la perspectiva del gobierno su sentido laico y puedan incorporarse a él todas las religiones, todos los colores partidistas y se le dé la consistencia y la eficacia que buscamos. Y por último, hay dependencias del gobierno del Estado que tienen vinculación directa con los jóvenes, como es el Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado, como es el propio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y otros de los cuales les comentaré enseguida, a los cuales necesariamente teníamos que casi obligar a que entraran al programa. ¿Cuál es el objetivo general del mismo? Generar un proceso de participación ciudadana, porque aquí se ha dicho, no puede el gobierno solo, ningún gobierno solo, resolver este gran problema. Necesitamos del concurso de todas las ONGs, de todas las asociaciones civiles, de todas las organizaciones que tienen el deseo ferviente de que esta realidad cambie. Por ello, el objetivo pues es generar este proceso con carácter laico, como ya lo dije, que involucre a la familia, a la escuela y a la comunidad, recuperando los valores tradicionales de los que aquí se ha dicho, con los que nosotros fuimos creados y educados, y atendiendo las condiciones del entorno actual
en la formación de los jóvenes del siglo XXI. No podemos aspirar a ayudar a la formación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, con los esquemas de una sociedad en la que nosotros vivimos, porque ya creo que el doctor nos ilustró ampliamente sobre la necesidad de reconocer la teoría que era muy común hasta el día de hoy también para mí, de que todo tiempo pasado había sido mejor, pero resulta que a la luz de la realidad tenemos que aceptar que no ha sido así. Bien, entonces, los objetivos específicos del programa: atender de manera permanente a la población juvenil que cursan sus estudios en los niveles de secundaria y bachillerato en el sistema educativo del estado de Tabasco. ¿Por qué? Porque el diagnóstico arroja cuál es la población objetivo que debemos necesariamente de atender. Y por otra parte, contribuir a la disminución de los índices de delincuencia juvenil, ausentismo, deserción, bajo rendimiento escolar, mediante la promoción de los valores basados en la identidad. Hacer un trabajo de esta naturaleza no es sencillo, créanme, porque los gobernantes y los tomadores de decisiones hablan del tema, exponen muchas ideas para resolverlo, pero cuando uno presenta una posibilidad real y clara, generalmente los, entre comillas, asesores, por no ser su propuesta, por no ser su idea, por no ser su método, regularmente inducen a quien toma la decisión a desecharla o a relegarla, a postergarla. Por eso tuvimos nosotros que hacer un ejercicio, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Tenemos que demostrar que nuestras propuestas tienen viabilidad para que sean los resultados lo que dé la posibilidad de convencer a los gobernantes y a quienes toman las decisiones. No podemos esperar que al solo ofrecimiento de inmediato tengamos la aprobación total o parcial. Por eso justificamos muy bien ante el propio secretario de Gobierno, el gobernador del estado y su esposa, que preside la institución que atiende a la familia, sobre las bondades de la teoría de la identidad, y fueron reuniones y reuniones, de suerte que cuando nosotros dijimos, ¿por qué me cuestionaban? Usted está, señor subsecretario, empeñado en que sea la teoría de la identidad la política pública que nosotros implementemos para empezar a resolver este problema. Le dijimos, primero porque tenemos que reconocer que estamos en un proceso de transición social hacia de una sociedad cerrada, de la que nosotros venimos, a una sociedad con una cultura global en la que el ser humano y sobre todo los jóvenes carecen de herramientas para la readaptación, porque esto ha provocado la conformación de un nuevo orden con una cultura global y relativa. Una sociedad en que las normas sociales parecen perder su eficacia para regular el comportamiento y han desaparecido, como aquí ya se dijo, los símbolos que reforzaban la conducta. Anteriormente nos llevaban nuestros padres el primer día a la escuela, nos encomendaban a la maestra o al maestro que nos tocaba y le decían, te lo encargo. Y si se porta mal, le jalas la oreja y lo reprendes, y a mí no me va a dar coraje. Y al día de hoy, ¿qué pasa? Pobre de aquel maestro que le toque un pelo a una criatura, ¿no? Entonces han cambiado de manera importante las reglas, las normas. Otra razón, el establecimiento de un nuevo contexto emocional. Hay que reconocerlo. Ante el empuje de la globalización, toda la sociedad, al menos de donde provengo y vivimos, no sé, quiero pensar que no sea así en los demás sitios de donde ustedes provienen, hemos caído en una circunstancia de secuestro emocional. Todos los días nos levantamos, nos encomendamos a Dios, con Jesús en nuestra boca y le pedimos que no nos pase nada ni a nuestra familia. Y antes podíamos caminar libremente, ir a donde queríamos, sin temores, sin zozobras, sin inquietudes mayores, ¿no? Otra razón, el establecimiento de una respuesta antigua. Los mecanismos de defensa se activan naturalmente y el nacimiento de una nueva ciencia.
tenemos que reconocer, y así lo estamos trabajando, que ahora ha nacido la psiconeuroendocrinoinmunología. Pareciera el nombre muy largo, pero si lo diseccionamos podemos fácilmente comprenderlo. Todos nuestros problemas emocionales tienen fundamento y razón en la psicología, en la neurología, la endocrinología y la inmunología. Es claro y se acepta, porque hay investigaciones muy serias que así lo sostienen, de que el cerebro reacciona ante la circunstancia social más que ante la situación interna. Otra, la necesidad del desarrollo de un nuevo modelo de readaptación, la identidad. Nuestros jóvenes y muchos de los adultos hemos perdido identidad. ¿Por qué? Porque la lucha es desigual en razón de los esfuerzos que hace a veces la familia, mucho la escuela y otras instituciones, organizaciones sociales, ante el embate de los medios de comunicación y el avance de la ciencia y la tecnología, sobre todo las tecnologías de la comunicación. Y otra razón, la necesidad de un reordenamiento de los valores ajustados a la identidad. ¿Por qué además la teoría de la identidad? Porque me pedían razones de peso, de fundamento. Bueno, aquí en esta exposición solamente usé dos de los fundamentos que en esa ocasión fueron determinantes y que el doctor Batista los tiene muy bien especificados en sus textos. En noviembre de 1964 en Seymour, Connecticut, se reunieron. Si ustedes ven los nombres, sabrán de quiénes estamos hablando, ¿no? De los grandes hombres de la psicología que en nuestra formación seguramente abrevamos de sus conocimientos. Maslow, Rogers, Roy May y Gordon Allport discutieron sobre lo que tenía para ofrecer en el próximo milenio sobre la exploración y el estudio de los sentimientos, las emociones y la creatividad. Esa fue la pregunta, ¿qué tenemos que ofrecer en estos campos? Y la respuesta y la conclusión a la que llegaron, sobre la necesidad de trabajar en la espiritualidad de los valores y la ética de la identidad. Asimismo, del 30 de abril al 2 de mayo del 97, en Locarno, Suiza, en el Congreso Internacional sobre la Universidad del Mañana, al que convocó la propia UNESCO a todas las universidades del mundo, se trató el tema de la transdisciplina y se elaboraron tanto la declaración de la transdisciplinariedad como las recomendaciones para implementarla. Se dijo, una vía de autotransformación orientada hacia el conocimiento de uno mismo y hacia la creación de un nuevo arte de vivir. Por lo tanto, el resultado fue un llamado a la UNESCO para que todas las universidades del mundo crearan conciencia y eduquen en la transdisciplinariedad, y se pidió a la Universidad de las Naciones Unidas crear una cátedra magistral itinerante sobre el tema. Existe el proyecto que aquí el doctor, se me fue su apellido ahorita, que llegó corriendo de México, lo dijo, Educación para la Paz, es producto de esta reunión. Y aquí recogemos con el doctor Batista esos postulados para convertirlos en realidad. Y el porqué de la teoría de la identidad también, porque provee al ser humano de un marco de referencia interior para ayudarle a ver la vida a través de sus valores esenciales. Yo respeto indudablemente toda la estratificación, toda la lista, todas las posibilidades de expresión de los valores, disciplina, respeto, lealtad, honestidad, solidaridad, etcétera, pero atenidos a las postulaciones teóricas de la teoría de la identidad, son tres valores esenciales que definen el ser del ser humano: la dignidad, la integridad y la libertad. Y todos los demás son conductas derivadas de esos tres valores esenciales.
Por lo tanto, si enseñamos a nuestros hijos a conducirse con dignidad, con integridad y a saber manejar la libertad, los haremos responsables, respetuosos, disciplinados, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra circunstancia, la teoría de la identidad ayuda en la búsqueda del sentido de la identidad perdida que dejamos a un lado. Ayuda a desarrollar defensas contra la teoría psicológica de necesidades que lo condicionan a la codependencia y condicionan al joven y a cualquiera a la codependencia y a otros factores externos que llevan a las heridas emocionales y a la violencia. De nada sirve que el gobierno o los gobiernos hagan un esfuerzo extraordinario para impedir el relevo en términos de los grandes ejércitos de la delincuencia organizada, si desde la familia no estamos poniendo un límite para impedir ese relevo. Se le pueden incautar fincas, ranchos, vehículos, dinero, cuentas bancarias a la delincuencia organizada, pero mientras siga la fábrica arrojando un producto social para que se nutran, va a ser imposible acabar con ese flagelo. Por otra parte, la teoría de la identidad propicia un mejor control de sus emociones, apoyándolo en procesos continuos de desarrollo interior y la mejora de sus relaciones familiares, rendimiento escolar, laboral y social. Por eso dije que los valores fundamentales del ser humano son la dignidad, que nos lleva a una vida de altura y de excelencia y de no codependencia y estima. Una joven que depende, o un joven varón que depende de la novia y la novia del novio exageradamente y que se acaban de dejar de ver, de tomar el helado, de ir a bailar y continúan todavía rumbo a la casa y aún en la cama con el aparatito del PIN para estar mandándose mensajes, quiere decir que ha generado una relación de codependencia de tal suerte que no puede permanecer en lo que debiera porque está atada emocionalmente al otro o el otro atada a la otra. La integridad nos guía a una vida de honestidad, ética, responsabilidad, veracidad y madurez de carácter. Un niño que es educado en términos de que conozca, acepte y practique el valor de la dignidad, el valor de la integridad, va a ser muy difícil que sea atrapado o sujeto de un sujeto X o que caiga en conductas éticas que desde la casa le estamos enseñando desde sus primeros meses de vida. Y por último, el valor de la libertad que guía a una vida de respeto, orden y adecuado ejercicio de la autoridad. Sensibiliza nuestro carácter y la libertad logra juntar a la dignidad y a la integridad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos al manejo adecuado de este valor para que no solamente lo incorpore, lo practique y procure que los demás con quienes convive traten de imitarlo. Como política pública, para poderla justificar, tenemos un ordenamiento legal y ahí fue la coyuntura que encontramos porque el área de la que soy subsecretario de gobierno se llama Delegaciones Políticas, que es la parte donde se conecta el gobierno del estado con los 17 municipios, sus autoridades, sus cabildos, etcétera. Y la otra parte que le da vida a esta área es participación ciudadana. ¿Cómo generar un proceso de participación ciudadana que nos lleve a construir escenarios en donde podamos tener niños y jóvenes más sanos física, emocional, mental, espiritualmente, comprometiendo a los padres de familia? ¿Por qué? Porque ya nos queda claro a todos que los padres han transferido esa responsabilidad educativa a terceras personas y en el más grave de los casos a la escuela misma, de suerte que cuando un muchacho, una muchacha reprueban una, dos o no sé cuántas materias, al llegar a su casa para evadir la culpa y la responsabilidad,
le dice, es que el maestro de matemáticas o el de física o el que sea, desde que empezó el semestre me sentenció de que iba yo a reprobar porque le caigo mal. Y allá van los papás a pelear con el maestro, a darle de golpes como a esos pobres profesores que vimos ahí, pero eso no es nada, van más allá todavía. Hay quienes demandan ante las autoridades penales a los profesores por haber reprobado a sus hijos. ¿En qué nos hemos convertido como padres? Es grave la situación. Entonces, para garantizar el éxito de esta política pública, de este proyecto, creamos un equipo interinstitucional con personal de diferentes dependencias. Establecimos como criterio que la subsecretaría, y lo expongo de este modo en razón de mi formación profesional y la experiencia adquirida, porque también dentro de mi trayectoria fui jefe del Departamento de Educación Indígena y lo que veía en la exposición final, bueno, me regresó a los años en que en Tabasco fundamos los albergues escolares indígenas, que hoy afortunadamente ya han quedado en la historia porque se han convertido en escuelas secundarias, en preparatorias, etcétera, ¿no? Pero en aquellos años, en los 80s, el nivel de desarrollo social en Tabasco era de un atraso impresionante. Por eso también, para garantizar el éxito del propio programa, establecimos compromisos entre las dependencias participantes y el gobernador del estado estuvo de acuerdo en firmar como testigo de honor un acuerdo de coordinación, de los cuales solo les puse en esta lámina para efectos expositivos la parte frontal y la parte de la firma, de las firmas protocolarias, porque de esa manera se establecía un compromiso. Ahí están las fotografías con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la esposa del gobernador, el gobernador que está firmando, es el que está con la izquierda, el secretario de gobierno, que es el peloncito, y todas las dependencias que tenían la obligación de haber hecho esto desde hace mucho y ni siquiera la iniciativa habían tomado. Naturalmente, cuando uno emprende proyectos de esta naturaleza, mueve el esquema a todo mundo, porque es más cómodo permanecer instalados en el área de confort y que nada altere el orden establecido. Y esto obligó a que nos dieran cada dependencia, la Secretaría de Gobierno, Educación, el DIF, Seguridad Pública, el INJUDE, Derechos Humanos, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, el Instituto de las Mujeres y el Colegio de Bachilleres, personal con el cual nosotros pudiéramos formar el primer grupo de formadores. Integramos un equipo, vean ustedes, el proceso de planeación participativa que tuvimos que llevar a cabo, 9 reuniones para planear y organizar la implementación del programa, 4 talleres para instructores. El taller básico lo da de manera personal y presencial durante 40 horas el doctor José Batista, que nos ha hecho el favor de estar cuantas veces ha sido necesario. 11 reuniones de evaluación de avances, 10 para promover la implementación del programa, vender el producto, porque en los términos de la economía mundial, bueno, así hay que hacer, hay que ir de dependencia en dependencia, convencer con lo que tenemos. 20 conferencias para padres de familia, lo mismo vamos a grupos con jóvenes que nos recomiendan los pastores evangélicos que los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Personalmente, un servidor ha ido a impartir las conferencias y los talleres. Hemos tenido con organizaciones religiosas, como ustedes pueden ver, con organizaciones civiles, impactamos en nuestra primera etapa a 3,727 personas. Y solo cuando esto lo logramos, nos dijeron, tiene razón, sí le interesa a la gente, va y adelante, puede usted seguir con el proyecto. Ahora, afortunadamente, aquí están las fotos, aquí está el doctor Batista, él ha sido el conductor la mayoría de las veces de los talleres básicos. Cuando él no está, tenemos un equipo de gente que él ha ido formando y cuando no pueden ellos y estamos muy ocupados, pues esta labor la realizo yo y además me llena, me entusiasma, me gratifica, la disfruto plenamente porque yo creo que Dios nos puso en el lugar preciso, en el momento indicado para hacer lo que es su voluntad. En esta segunda etapa, fíjense ustedes, ya que pasamos esa parte, entonces me autorizaron a que a través de la Secretaría de Educación en el Estado renováramos el convenio que originalmente firmamos.
Ah, bien, como has hecho bien la tarea, ahora tienes que hacer más. Y ese más significa que al día de hoy ya estamos trabajando en la formación de todo el personal, desde jefes, supervisores, directores de escuelas primarias, en 1,071 planteles del sistema educativo en el estado. Estamos llegando a 28,497 profesores y vamos a impactar, Dios quiera que así sea de aquí a diciembre que termina este gobierno, a 291,451 niños y jóvenes de secundaria hasta el nivel de educación superior. La tarea es inmensa, somos 5 gentes, pero tenemos ya este ejército de 3,727 que formamos, que son los que van diciendo de boca en boca las bondades, porque lo mismo nos ha tocado atender a jóvenes para que no se suiciden. Y les comento así rápidamente, ojalá que no se me aburran, que por ejemplo fuimos a una escuela que les voy a mostrar los resultados, porque una profesora nos dijo que la coordinadora de educación básica en el estado, que en esa escuela se había suicidado una criatura, una niña de 13 años, que estaba embarazada, que a los 13 años su papá confesó que tenía preferencias sexuales distintas, la mamá de la criatura no soportó la noticia, se creó un ambiente familiar terrible, corrieron a la chamaca finalmente, se fue con el novio a su casa, regresó a los 2 meses, embarazada, por cierto, los 13 años, y el día que estaban entregando las calificaciones en la secundaria, de donde ella provenía, la mamá fue a recogerlas pensando en que había reprobado. La muchacha era una muchacha pues de desarrollo académico normal, no tenía reprobada ninguna materia, pero ante el temor de la reacción de su madre por el embarazo y todo lo demás, en lo que la mamá estaba recogiendo sus calificaciones, ella se suicidó. Y en ese mismo sitio, en esa misma escuela, rescatamos a 2 jóvenes más. Entonces, como pueden ustedes ver, el programa tiene una metodología, la resumí en 4 partes fundamentales, que son, primero, la conferencia motivacional, en donde se hablan sobre las generalidades y fundamentos, la psicología y la teoría de la identidad. El segundo momento es el taller de capacitación para instructores, en donde los contenidos son todo lo que tiene que ver, aquí sí ya más a fondo, de la teoría de la identidad, manejo de los manuales del alumno y del maestro, del árbol de la vida. Traigo 2 ejemplares, aunque también tengo la foto en la presentación, porque esto es vital. Se hacen ejercicios con los muchachos en los salones de clase, y el otro texto que se llama Cómo sobrevivir a la adolescencia, y dice, es de la ansiedad de la adolescencia a un adulto exitoso. Este se trabaja más con jóvenes que van de preparatoria a la universidad, porque dentro de los postulados de la educación para la paz, si se recuerdan que comenté que la postulación teórica era que había que fortalecer los conocimientos científicos, pero debería ser igualmente importante la formación interior del individuo. De nada nos sirven jóvenes exitosos de 10, de 9, de calificaciones, si la obtienen por medios ilícitos, sobornando, corrompiendo, dando dinero al maestro, porque en su práctica profesional está garantizada la corrupción.